A continuación compartiremos el mensaje que Dios nos tiene preparado para hoy, titulado Futuro Predicho, primera parte, presentado por el pastor Omar Grieve. Todos queremos conocer el futuro. ¿Habrá sido el futuro predicho? Y en forma exacta podemos nosotros descifrar lo que va a acontecer de acuerdo a las profecías. Por supuesto que sí. Esto lo encontramos en los libros de los profetas. Pero hoy estudiaremos el libro de Daniel, capítulo 2. En aquel tiempo existía un imperio que era tal vez el máximo imperio del mundo conocido, aún más que el imperio egipcio. Había comenzado con Nabopolassar y luego su hijo Nabucodonosor, los máximos emperadores de su tiempo. Habían vencido a los asirios, a los egipcios, a todos los contrincantes que se les pusieran por delante. Estos monarcas lo vencieron. Cuando muere Nabopolassar, encontramos nosotros que Nabucodonosor queda como el máximo rey del mundo conocido. Y ahora vemos que él está preocupado, pensando, ¿será que este imperio que mi padre y yo hemos construido de la nada y hemos llegado a este encumbrado lugar, ¿será que esto va a durar para siempre? Y estaba perturbado. Esa noche se fue a dormir y encontramos que el futuro fue predicho. Dice así en Daniel capítulo 2, versículo del 1 al 3. Mira lo que dice. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, este tuvo un sueño y su espíritu se perturbó y no pudo dormir. El rey mandó a llamar a los magos, a los encantadores, a los hechiceros, a los caldeos, para que declarasen sus sueños. Vinieron y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por entender el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey a los caldeos: es asunto decidido si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis despedazados y vuestras casas serán convertidas en ruinas. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones, favores y grande honra. Por tanto, decidme el sueño y su declaración. Bueno, esto los asustó a cualquiera. Imagínate tú que el máximo rey de aquel tiempo, lo podemos llamar Nabucodonosor, el rey de los reyes de aquel tiempo, o el presidente Trump de estos tiempos. Los caldeos replicaron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar este asunto al rey. Y tenían razón. Además, ningún rey, príncipe ni señor pidió cosa semejante a ningún mago, astrólogo o caldeo. Por eso, el rey se enfureció y ordenó a matar a todos los sabios de Babilonia. Estimados, podemos ver nosotros aquí el códice, la tableta en barro
Esto los arqueólogos lo descubrieron y esta es la carta, una carta de Nabucodonosor hablando de la existencia de este rey. Ahora, veamos que estaban angustiados todos los sabios, los encantadores, los adivinos. El rey quería recordarse el sueño, quería saber su interpretación. Vinieron estos sabios y le hablaron en la lengua aramea. Le dijeron: estás pidiendo algo ridículo. Nosotros no podemos entrar en esos secretos. Recuerden que el rey tenía los mejores adivinos, encantadores y psíquicos de aquel tiempo. Resulta ser que Dios estaba aprovechando esta oportunidad. Su pueblo había sido exiliado, había sido llevado al cautiverio. Su pueblo había sido disperso por el mundo conocido. Y también el templo y la muralla de Jerusalén habían sido destruidos. Se necesitaba regresar al pueblo de Dios al tiempo cuando eran el pueblo predilecto, que todo el mundo podía venir a ese hermoso tabernáculo. Entonces, veamos que viene el capitán de la guardia y empieza a buscar a todos para matar. Y ahora viene a Daniel y Daniel le pregunta: un momento, ¿qué está ocurriendo aquí? Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido a matar a los sabios de Babilonia. Y le hace la pregunta. Y le dijo a Arioc, capitán del rey: ¿por qué el rey publica este decreto tan severo? ¿Te das cuenta? Y Arioc explicó el caso a Daniel. Entonces Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, que él le mostraría la interpretación. Daniel se fue a orar. Resulta que la Biblia nos cuenta que Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día. Pero no es muchas gracias, Señor, amén. Él se comunicaba con Dios, abría las ventanas, no tenía miedo, y por culpa de su fidelidad, más adelante sufrió severamente por orar. En otro tiempo, era un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre que refleja la actitud del pueblo remanente en el tiempo del fin, un hombre que él dependía de la línea directa telefónica con el maestro, lo mismo que el pueblo de Dios debe hacer en estos tiempos de gran angustia y calamidad para muchos. Es el tiempo de orar, de entregarnos al maestro, al que sabe el futuro. Ahora Daniel se aparece delante del rey. Y ahora Daniel le dice al rey lo siguiente: hay un Dios en el cielo que revela los misterios y Él ha hecho saber lo que va a pasar en el futuro. Todos queremos saber el futuro. Todos queremos que alguien nos diga, pero de la forma correcta, como Dios manda. No de leer la palma o las tarjetas. No, señores. Deuteronomio 18 dice que eso no es propicio para un cristiano, para alguien que cree en Jehová de los ejércitos. Sino que aquí Dios viene de noche y se presenta delante de Daniel y le dice: mira, Daniel, esta es la visión que el rey tuvo y esta es la interpretación. ¿Por qué Dios le dio a Nabucodonosor, un rey pagano, el don de la profecía? Le prestó en ese momento al máximo monarca de la tierra porque era el foro correcto, era el foro que iba a dispersar, iba a mandar este mensaje poderoso que llegaría hasta el tiempo de hoy, el tiempo del fin.
Dios utilizó un pagano para darle un mensaje para que testificara al resto del mundo. Gloria a Dios en las alturas, porque Él trabaja de esa manera. Y le dijo, lo que va a pasar en el futuro. Tú, oh rey, en tu cama te vinieron pensamientos acerca de lo que ha de acontecer en el futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. Y a mí me fue revelado este misterio. O sea, Dios estaba identificando a su siervo, a su representante en la tierra. No porque en mí haya más sabiduría que en otros. Daniel era humilde, era un muchacho genuino, estudioso, sino para que yo notifique al rey la interpretación, dice, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón, rey. Tú, oh rey, viste ante ti una estatua majestuosa. Esa estatua era enorme y muy brillante, estaba en pie ante ti y su aspecto era terrible. De acuerdo a los eruditos y arqueólogos, se piensa que era de unos 90 pies, 30 metros de altura, por 2 metros de ancho. Era enorme, una gran estatua. Y entonces le dice, era terrible. Vemos nosotros que esta estatua era de metales, 4 metales, oro, plata, bronce y también hierro. Ese hierro que desmenuza. Además de eso, sus piernas de hierro, estaban los pies, parte de hierro y parte de barro cocido. Vemos nosotros que se le presenta al rey lo que había visto. El rey dice, oh, chamaco, es verdad, porque Daniel tenía unos 18 años de edad, tal vez un poquito más. Pero es verdad. Y le diga a los sabios, este joven está haciendo lo que ustedes debieran hacer. Les pago un dineral y ustedes están ahí de brazos cruzados. Miren lo que este jovencito ha hecho. Dios estaba aprovechando la situación. Qué emocionante, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Y ahora viene y le dice al rey, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata. Le dice, sus muslos, el vientre de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Daniel capítulo 2, versículo 32 y al 33. Ahora el rey está tan emocionado. Dice, está bien, Daniel, sí, es eso lo que vi. Pero Daniel, necesito saber la interpretación. ¿Lo sabes tú? Y ahora vemos la interpretación. Daniel 2:38, tú eres aquella cabeza de oro. Oro, el símbolo, el imperio babilónico que duró desde el año 605 al 539. Perfecto fue descrito este imperio porque el oro era usado para todo, para sus decoraciones. La mesa del rey hecha de oro puro, escudos, algunas espadas. Estimados, encontramos que el oro proliferaba en ese tiempo en esa ciudad. Y así como Dios dijo y habló a sus siervos los profetas, estaba dando en forma escalonada o escatológicamente lo que iba a acontecer en forma de peldaños hacia el fin. Ahora sigue Daniel y le dice, toda la tierra se postrará a sus pies, pero después de ti
vendrá otro reino inferior a ti. Pero ¿qué pasó? Bueno, Nabucodonosor murió y encontramos que cuando muere Nabucodonosor, vienen otros de encontramos que él era el rey en ese tiempo, pero ya el imperio estaba decadente. Iba a cumplir años. Y su cumpleaños, la fiesta de cumpleaños, iba a durar 6 meses. Invitados habían alrededor de 10,000. Todos tenían que traer regalos. Así es lindo cumplir, ¿no es cierto? Que 10,000 personas te traigan dinerito, o te traigan feria, lana, te traigan algo, o te traigan algún regalo de oro, plata o piedras preciosas. Así todos queremos cumplir años. Entonces él ahora decide tomar las tazas y los utensilios, las copas del tabernáculo de Jerusalén, del tabernáculo del Dios divino, y hacer un brindis a su Dios. Cuando él está por hacer ese brindis al diablo, aparece en la pared lo siguiente, con una mano escribiendo, una mano divina, en la pared, Mené, Mené. Falto, Uparsim. Tu reino ha sido dividido y será dado a los medos y los persas. Mientras eso aparecía escrito por la mano divina en letras de fuego, me imagino, se espantaron todos los que estaban en la fiesta y ahora se llaman a los sabios, no pueden interpretar porque esta es lengua angelical. Y entonces ahora lo que pasa, se llama al profeta Daniel, que ya estaba más avanzado de edad. Y Daniel les da la interpretación. Minutos después se anuncia la invasión del rey Ciro. Darío y Ciro invaden y entran porque desvían el cauce del río Éufrates, lo desvían, hacen un lago artificial, desvían la corriente y ahora se seca y entran por ahí las fuerzas de los medos persas. Y destruyen y terminan con el imperio babilónico, como la profecía venía diciendo. Pero Daniel siguió hablándole al rey y le dijo lo siguiente: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Este reino de plata era Medo-Persia. Encontramos que este imperio comienza desde el año 539 al año 331 antes de Cristo. Oh, estas fuerzas eran inmensas, a veces hasta 1,000,000 de soldados. Y así como había dicho Dios por medio de Daniel y Nabucodonosor, estimados, se estaba cumpliendo al pie de la letra. Dios no se equivoca. Dios estaba proyectándose hacia el futuro porque Dios ama a su pueblo a través de todas las edades y nos ha dado un mapa de actividades y marcadores del tiempo para prepararnos para el tiempo del fin. Vemos aquí el alcance de todo el imperio medo-persa. Llegó hasta Afganistán, llegó partes de Asia, llegó allá donde hoy en día algunas repúblicas que eran de la antigua Unión Soviética, llegó a Pakistán por aquellos lados. Estimados, llegó a lugares que no se conocían antes por muchos de esta parte de Europa. Oh, como Dios lo había dicho. Pero ahora vemos que otro tercer reino de bronce, el cual dominará en toda la tierra. En Macedonia había un rey llamado Felipe II y su hijo
que era Alejandro el Magno, jovencito, le dijo: papá, estoy aburrido, dame algo para hacer. Le presta algunos soldados y le dijo: vete y conquista tal tierra. Y así lo hizo. Estamos hablando de un jovencito. Empezó desde los 13 años a los 16. Él quería ejercitar sus músculos y mostrarle al padre que él era un buen hijo y podría ser el heredero de un gran reinado. Entonces ahora le dice: ¿qué más hay para hacer? Bueno, conquista estas otras tierras, y lo hizo. Ya para la edad de 18 años, cuando muere su padre, ahora él toma control con 4 generales y así ataca al mundo conocido y lo conquista en forma rápida, en forma súbita. No pudieron los medopersas con todos sus millones de soldados y expertos ir en contra de este gran conquistador, gran general, estratega, como lo decía la profecía, este otro tercer reino de bronce, el cual dominará en toda la tierra. El imperio griego fue del año 331 al año 168. Vemos nosotros que eran alrededor de 75,000 en sus fuerzas contra cientos de miles de los persas. Pero como había dicho la profecía, no fallaría este imperio. Ellos conquistaron el mundo conocido. Y aquí lo podemos ver desde Macedonia y llegaron a las puertas de la India. Luego le dice: el cuarto reino será fuerte como el hierro, todo lo desmenuza y pulveriza. Y así fue. El hierro, imperio romano, del año 168 antes de Cristo al año 476 después de Cristo. Este imperio fue tan violento, tan poderoso, fue el que más duró, el que cambió la historia del mundo en ese momento y la que se iba a cumplir más adelante. Tenemos influencia de estos 2 imperios hasta el día de hoy en los asuntos de leyes, en los asuntos arquitectónicos, en muchas cosas y adelantos, en formas de pensar, en filosofía y en letras. Y vemos que este imperio romano desmenuzó, conquistó, llegó hasta Inglaterra, llegó hasta Germania, llegó a diferentes partes del mundo. Aquí podemos ver el alcance del imperio romano y no da justicia a esta pantalla para mostrar hasta dónde llegó, porque también llegó a la mitad de las islas de Gran Bretaña. Encontramos que todo se estaba cumpliendo. Y ahora veamos lo que el cardenal Gibbons dijo de estos imperios y de esta profecía de Daniel 2. Las imágenes de oro, de plata, de bronce que podrían representar las naciones y sus reyes fueron quebrantadas por la monarquía romana de hierro. Esto lo encontramos en el panfleto, El derrumbe y la caída del Imperio Romano, Cardenal Gibbons, famoso historiador de la Iglesia Apostólica Romana. Encontramos entonces que ahora Daniel le dice: todavía hay algo más, rey. Esto no es todo. Estamos hablando del tiempo del fin. Rey, espera. Aún hay más por acontecer. Entonces, ahora le dice: lo que viste de los pies y de los dedos, que en parte eran de barro cocido, de alfarero, significa que este reino estará dividido. Para el año 476, los pueblos bárbaros empezaron a atacar. Principalmente encontramos que los érulos, vándalos y ostrogodos, pueblos, tribus germánicas, empezaron a atacar. Y allí vemos
que se derrumba el imperio romano y se divide el imperio romano del occidente en 10 sectores o 10 pueblos, como lo decía la visión, 10 dedos, 10 pueblos europeos. Hoy en día son más, porque se fragmentaron en esos mismos pueblos y cada uno quiso tener su independencia, pero en el momento exacto fueron 10. Y ahora podemos ver nosotros claramente aquí en pantalla los anglosajones, francos, alamanes o alemanes, lombardos, ostrogodos, burgundios, érulos, visigodos, suevos, vándalos. Todos tenemos algo de influencia de algún pueblo europeo. Uno de estos fue que nos invadió en las Américas. Luego vino el segundo, Inglaterra, el primero España y Portugal, luego Inglaterra, luego Francia y Holanda. Muchos de estos pueblos vinieron a sacar el oro y las riquezas de las Américas y fuimos nosotros, nuestros países, protagonistas también, parte de esta gran profecía. Encontramos nosotros que estos pueblos se dividen del imperio occidental romano entre el 351 al 476. Pero Daniel sigue hablando. Daniel no para allí. En cuanto a lo que viste, que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Ahora, para entender la dinámica de lo que iba a acontecer, lo que Daniel estaba diciendo a Nabucodonosor, pasemos a ver el castillo de Fredericksburg. Este castillo se encuentra en Dinamarca, hermoso lugar. Estuvimos allí para hacer las investigaciones de un libro que estaba escribiendo sobre profecías. Y en ese lugar, cuando tú entras, encuentras las intenciones de los monarcas europeos de unirse en simiente humana, casarse entre primos, hermanos, entre tíos y sobrinos, a veces cometiendo incesto para formar una sola casa real que dominara Europa y de por sí al mundo. Entonces, vemos claramente que dice, se mezclarán con simiente humana, dijo Daniel. Cuando tú entras a ese castillo, encuentras un organigrama, cómo comenzaron a mezclarse las casas reales, tratando de cumplir esta profecía que fue predicha cientos y cientos de años, miles de años atrás. Y dicho y hecho como Dios lo predijo, se cumplió, porque Dios cuando promete, cumple, mi hermano. Pero el Señor había dicho, pero no se pegarán el uno con el otro, así como no se mezcla el hierro y el barro. Lo trataron de hacer de multitud de formas. Vemos hoy en día que en los tiempos modernos trataron con la Unión Europea, el Parlamento Europeo, la lengua oficial que sea el inglés. Vemos también nosotros que es una sola moneda, el euro. Tratarán de unirse, formar una alianza. Fíjate que el timbre de la Unión Europea es una mujer sentada sobre un toro, sentada sobre un animal, sobre muchas aguas, cumpliendo exactamente las profecías que vamos a ver próximamente. Ahora vemos nosotros que dice, no se pegarán uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Hermano mío, Cristo viene pronto. Esta proyección futurística tenía que ver con los planes de Dios
y con los peldaños históricos que iban a llegar al propio último día de la existencia de este mundo. Ahora yo te digo, ¿puedes tú dudar del amor infinito de Dios que le ha dado a su pueblo un mapa de actividades, marcadores del tiempo para que su pueblo pueda prepararse para el gran día final, para la venida de Cristo? Cristo te ama, Cristo ama a su pueblo y Cristo nos ha dado a nosotros estas profecías increíbles. Europa trató de unificar el mundo a través de Carlomagno, a través de los reyes franceses de Luis XII al XV. Trató de unificarlo con Napoleón Bonaparte, trató de unificarlo con el Kaiser en la Primera Guerra Mundial, trató de hacerlo en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, pero había unas palabras que fueron pronunciadas por el profeta Daniel y fueron esculpidas en los corazones de los hombres, a donde decía: tratarán de hacerlo, mas no se pegarán, no se unirán. No habrá un quinto imperio mundial, porque el único imperio aún viene, es el quinto imperio universal, el imperio del amor, el imperio que todo lo hizo en la cruz del Calvario, que dio su sangre para que tú y yo tengamos vida eterna, mi hermano. Toda profecía de la Biblia lleva a ese momento, lleva a la venida de Cristo y a la promesa de su segunda venida. Por eso esta profecía la estamos presentando en dos partes. La segunda parte hablaremos de los asuntos y la historia que estaba por cumplirse y cómo se cumplió. Veremos exactamente el plan magistral de Dios para los últimos días. ¿Te hallas listo para encontrarte con tu Señor? El Señor te dijo: hijo mío, el futuro fue predicho. ¿Qué haces que no abres tú la carta que yo te he mandado? ¿Qué haces que no estudias, que no te preparas para el tiempo del fin? Pero ahora, escuchemos esta parte cantada que nos elevará al trono celestial. Mi ser, Cristo Jesús, quiero sentir tu poder en mí, que mores en mi corazón. Ven a mi ser. Transfórmame, Cristo Jesús, tu voluntad solo quiero hacer, pero sin ti jamás podré. Transfórmame. Transfórmame, ven a vivir en mí, tu voluntad anhelo yo cumplir, un siervo tuyo siempre quiero ser. Transfórmame, Señor Jesús. Me diste paz, amor y luz,
Un tonto fui, me olvidé de ti. Pongo mi vida en tu altar. Renuévame, transfórmame, ven a vivir en mí. Tu voluntad anhelo yo cumplir. Un siervo tuyo siempre quiero ser. Transfórmame, Señor Jesús, transfórmame. Señor Jesús. Qué hermosas melodías tiene el Señor para nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué te parece si en este momento oramos al Señor para que Él abra nuestro intelecto y podamos comprender la totalidad de esta profecía y la segunda parte de la misma? Y luego otras profecías que estudiaremos juntos, tú y yo con el Señor, aquí en La Voz de la Esperanza. Oremos. Padre Celestial, bendice, Señor, a cada alma que hoy vio el recorrido de la historia y el cumplimiento que fue dado a Nabucodonosor y a Daniel, el cumplimiento hasta el día de hoy. Pero falta aún más. Estudiaremos aún más y iremos a las profundidades de esta profecía la próxima vez. Señor, queremos humillarnos delante de ti, agradecerte porque tú nos tienes tanto amor que nos diste en las profecías bíblicas, Señor, el plan de la salvación. Toda profecía lleva al momento de la cruz, el Calvario, y nosotros aceptamos ese sacrificio y esa sangre de Cristo vertida en la cruz por nosotros. Padre Celestial, aumentanos la fe y perdona nuestras faltas. Y ahora decimos al unísono: venga tu reino y hágase tu voluntad. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.